como una actividad de reflexión colectiva. Es una idea que hemos repetido en todas las sesiones y queremos terminar pues acentuando esa idea, porque yo creo que hay que recuperarla no solo digamos en un ámbito como es este ciclo que organiza una organización de cooperación al desarrollo como es ONG CEBU, sino que queremos también trasladar esta idea para que se recupere a nivel, digamos, de ciudad, porque yo creo que en un municipio en el que el cine ha sido tan importante y ha sido una bandera por la que se ha conocido en el resto de España, pues estaría bien reivindicar una Seminci más social. En ese sentido, bueno, ya voy a dar pie a que hablen las dos personas que tenemos hoy en esta mesa redonda. A mi derecha tenemos a Pablo Vaz, que pertenece a nuestra ONG, a ONG CEBU, concretamente a la sección juvenil, y a mi izquierda se encuentra Charo Chávez, que es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y concretamente es portavoz del grupo municipal Si se puede Valladolid. Puedes comenzar tú si quieres, Pablo, y a partir de ahí una primera intervención y luego ya se abre el debate a las personas que habéis venido, que habéis asistido aquí. Cuando quieras. Como somos muchos hoy, se nos oye de todos, ¿sí? Vale, ahora no veo muchas caras, igual muchas caras no me ven a mí también. Bueno, no, yo creo que... Bueno, si no escucháis, nos lo decís, sacamos un micro y... ¿Se oye entonces? Sí. Bueno, yo un poco incidir en lo que decía al principio de la película, esa comparación que hay entre los hechos del pasado, ¿no? y la actualidad del país en aquel año, en el año 2000, que en cierto modo no son dos hechos desconectados, sino que obviamente están relacionados el uno con otro, ¿no? Como además en más de un diálogo de la película se deja entrever. Después, bueno, comentar en relación un poco con la película que habíamos visto ayer, comentábamos que un poco el trasfondo de los protagonistas incluso cobraba más importancia que lo que ocurría en la película, ¿no? Los protagonistas. Aquí en este caso yo creo que estaba bastante equilibrado, ¿no? O sea, el argumento principal es igual de interesante por esa cuestión, ¿no? De lo que quiere contar en la película, que el trasfondo de lo que está aconteciendo, ¿no? En el contexto donde se encuentra. Y bueno, yo creo que es una película muy interesante pues, para suscitar un poco una reflexión en esa dirección, ¿no? De un poco pues, ver cuál es la problemática en este caso del país y cómo viene un poco de tiempo atrás, ¿no? Incluso de hace cientos de siglos. Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme a asistir a ver esta peli que ya se estrenó aquí en la Seminci y que en su momento, bueno, pues yo creo que fue una película importante porque se hizo voz de un problema que fue precisamente la cuestión de la privatización del agua, ¿no? Y yo creo que, bueno, aparte que la película creo que sobra decir que es muy buena y que estoy totalmente de acuerdo con que el cine tiene una función social, sobre todo para llamar a las conciencias sobre muchísimas cuestiones, especialmente el tema de los derechos humanos y nuestra ciudad, pues por muchas razones, y además me gusta que haya esta película porque hablando de derechos humanos no podemos olvidar a Bartolomé de las Casas, ¿no? Porque nuestra ciudad pues no fue el punto del mundo, del planeta donde se puso con la controversia de Valladolid y demás, se puso sobre la mesa que bueno, que había una cuestión que se llamaba derechos humanos y eso ha sido yo creo que importante no solamente en Valladolid, en España, sino, como digo, a nivel mundial. Es en Valladolid, es la Seminci, donde está esta película y además se habla de cuestiones de derechos humanos. Yo creo que la Seminci, por ir primero a esto y luego comentar al permiso, bastante importante con el tema de los derechos humanos y también especialmente con el tema, por ejemplo, del cambio climático. Este año ha habido una mesa muy interesante donde bueno, ha habido decisiones que se han tomado y que van a ser vinculantes para el cine, como el tema de los residuos, el compromiso por no generar más residuos de los necesarios, o por ejemplo el tema del agua, que todo el agua que se ha consumido en la Seminci pues era agua del grifo y demás. Yo creo que bueno, habiendo gestos que sí que muestran ese compromiso. La siguiente cuestión, que sí que me gustaría entrar de lleno, porque me parece que es
bastante importante, y es que este acontecimiento, esta convulsión que sufrió Bolivia a propósito del agua y de la privatización, yo creo que fue como una llamada de atención sobre una cuestión que en los últimos años está presente prácticamente en todos los países del planeta, ¿no? No es una cuestión, bueno, sabéis que en Valladolid se ha remunicipalizado el agua, con más o menos controversia, pero lo que es verdad es que el tema del agua, que es un derecho esencial, yo creo que precisamente Daniel lo decía aquí, ¿no? Sin agua no hay vida, y yo creo que eso uno toma conciencia cuando va a países de África o a países de Latinoamérica o a países donde hay que recorrer kilómetros y kilómetros para hacerse con el agua, para la cocina, para el mínimo de higiene. Entonces yo creo que ahí cuando uno toma conciencia de que efectivamente si no hay agua no hay vida, y no hay vida porque además no hay posibilidad de desarrollo, de vegetación y demás. Y sí que ha habido una tendencia en el planeta, especialmente por las grandes corporaciones, veía que coinciden siempre los mismos nombres, ya sea Bolivia, ya sea París o ya sea incluso Valladolid, ¿no? Las grandes corporaciones que se hacen cargo del agua y que se privatiza, lo que es un derecho esencial. Bueno, se puede profundizar más o menos, pero lo que quería, aparte de todo, decir es que hay una corriente mundial reivindicando ahora mismo como derecho esencial el tema del agua, y creo que sí que existe un peligro real. Veía hace poco, sabiendo que iba a venir la de la película, que por ejemplo corporaciones chinas están empezando a comprar manantiales españoles. Bueno, más allá del negocio, que es legítimo, yo creo que sí que hay una llamada de atención, porque cuando el agua es un bien escaso, y yo creo que ya lo estamos empezando a vivir en ciudades como la nuestra, sin irnos más lejos. El año pasado hemos tenido una sequía donde se han tenido que tomar medidas importantes, aunque a lo mejor no, como ciudadanos no las tenemos muy claras, pero bueno, desde el lugar en el que estoy en el ayuntamiento sí que se ha tenido que hacer un plan para estar alertas y empezar a hacer un plan de previsión de que lo que nos espera de ahora en adelante son sequías. Entonces, cuando el agua, que es un bien esencial, se convierte en un bien escaso y empieza a estar privatizado, lógicamente lo que va a ocurrir es que se va a cobrar a precio de oro. Y yo creo que esa ha sido la tendencia, que sobre todo movimientos por los derechos humanos han empezado a mover la conciencia de remunicipalizar el agua, por lo menos para garantizar que sea algo que llegue a toda la ciudadanía, independientemente de que tenga recursos o no. Eso por un lado. Y creo que esto también está bien, esta película, verla, porque también creo que es importante hablar de que a nivel mundial hay una serie de objetivos que algunos seguramente los conoceréis. Sabéis que hasta hace muy poco en todos los municipios del planeta prácticamente, bueno, después de las directrices de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud y de otras tantas instituciones, pues se establecen lo que se llama la Agenda 21, que son una serie de objetivos que tienen que garantizarse y que están vinculados a los derechos humanos para el 2021, ¿no? Es lo que se llama la Agenda 21 y que rige ahora mismo. Hay un pacto de alcaldes en España, es decir, independientemente de los partidos que gobiernen, hay unos compromisos que están suscritos a nivel nacional, a nivel internacional, y que son compromisos para todo el que está a nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal. Y concretamente, como no ha sido suficiente, se plantea que hay un problema bastante grave, que es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al 2030 surge una nueva agenda muy por encima de la Agenda 21, con esos 21 objetivos y, entre otros, son la erradicación de la pobreza y la garantía del suministro del agua para todos los habitantes del planeta. Yo hace poco escuchaba a alguien que era una eminencia, precisamente hablando sobre el derecho del agua y otras cuestiones más, y él decía que esto, más allá de... porque hay muchos grupos interesados en hacer pensar que esto es una cuestión ideológica, y lo digo claramente porque siendo concejala de un partido, pues pensaréis, bueno, tú vas a hablar de tu libro. Bueno, me preocupa más que hablar de mi libro, hablar de la cuestión que nos atañe a todos, y es que al final poder garantizar esos derechos es una cuestión vital, es una cuestión esencial, es una cuestión que o nos la tomamos en serio o no vamos a tener alternativa en el planeta. Y en ese sentido, la cuestión del agua me parece que es más que relevante. Y yo creo que esa es la cuestión o la reflexión que sale de la película, que como digo es una película pues,
impresionante. Yo creo que a todos nos ha conmovido, pero sobre todo nos pone sobre la mesa un problema que de una u otra manera todos, desde donde estemos, tendremos que afrontar y tendremos que trabajar para que podamos dar cumplimiento a esos objetivos, que no son ni más ni menos que la garantía de todos y de todas, pues, de esos derechos como el agua, erradicar la pobreza o el derecho, pues, a una vida saludable. De hecho, en ese sentido, y vamos, ahora ya libremente podéis tomar la palabra y demás, pero digamos que esta película pone, como habéis ya expuesto, la cuestión del agua y también al mismo tiempo el paralelismo con hace 500 años el derecho de los pueblos indígenas, el reconocer que también ellos son seres humanos y que por lo tanto merecen un trato digno, etc. Y digamos que en este caso, en esta película, yo creo que entrando de lleno un poco en lo que han sido los protagonistas, en concreto en Costa, uno de los dos productores, directores de esa película que se estaba rodando sobre la conquista de América, pues vemos cómo inicialmente trata a los indígenas y ve el problema del agua desde un punto de vista muy lejano, y digamos que simplemente habla de ello como no nos vamos a meter en problemas, nosotros hemos venido aquí a rodar una película, yo quiero mis indígenas para esto y el resto me da igual, no me interesa lo que les pase más allá de mi película, etc. Y vemos cómo en el desarrollo de esa película el hecho de ver, curiosamente, en el momento en el que, yo creo que es muy impactante, el momento en el que están ejecutando a esos 13 indígenas en la película, en las hogueras, y de pronto termina la escena, aplauden, que genial ha salido la escena, y aparece la policía, y curiosamente se produce esa mezcla de realidad-ficción que antes indicabais, y se produce, pues, pasado 500 años, lo mismo que podría haber pasado en el 1500. Entonces, no sé, yo creo que es interesante también eso, como os digo, incidir en ver cómo ese personaje, a través de su labor como director de cine, etcétera, pues sufre una transformación. Simplemente hacer una película o hacer ese tipo de actividades no es solo desde el punto de vista del ocio, del entretenimiento, sino que también es una actividad que transforma a aquellos que se involucran dentro de las mismas. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, ya os dejo a vosotros la palabra como espectadores que habéis ido de la película y no sé qué os ha suscitado, y también lo que han puesto encima de la mesa tanto Pablo como Charo, pues discutir con ellos libremente, pues si tenéis alguna pregunta, etcétera, pues planteadla sin ningún problema. No sé si alguien quiere lanzarse al ruedo. A mí me parece que es una película estupenda. No la había visto, había oído hablar de ella, pero realmente me alegro mucho de haber venido y os agradezco mucho que la hayáis compartido con todos nosotros. Yo creo que hay una diferencia entre lo que se ve en la película y lo que está pasando ahora. Y es que determinados servicios públicos que son fundamentales, como puede ser el agua, provocan una reacción en todos los ciudadanos de Cochabamba y se van a la calle. Nosotros no, y ese yo creo que es el gran problema. Yo creo que hay determinados servicios públicos que tienen que estar gestionados directamente por la autoridad, y es obligado. Creo que ahí nos tenemos que tomar muy en serio el hecho de que dentro de poquito va a haber elecciones, de votar a aquellas opciones donde pongan muy claro cómo van a gestionar determinadas cosas. Y luego creo que también, si las cosas no se hacen bien, hay que salir a la calle. Y hay que poner de manifiesto que esto hay que cambiarlo. No apoyo en ningún caso la violencia, obviamente, y porque ahí se vaya un poquito de madre. Pero sí que es fundamental que se garanticen determinados servicios que son esenciales y que se gestionen directamente, porque así efectivamente habrá gente que pueda pagar una tasa por el agua, pero habrá otros que no. Y si se hace directamente por una entidad, podrá poner un precio que sea justo o podrá bonificar. Cualquier empresa privada que lo gestione es una falacia, está al beneficio, es así, como parte de su esencia. Bueno, Muchas gracias. A mí, fíjate, con eso que estabas diciendo, me venía por la película que creo que el viaje que hace es bastante interesante, ¿no? Porque van del interés particular que se hace una película donde quieren además tener esa visión sobre un acontecimiento histórico
bueno, pues parece que siempre fue tan maravilloso, pero que al final pues hubo una serie de pueblos que sufrieron pues lo que es la conquista, ¿no? Que tampoco es nuevo en el mundo, ¿no? Pero ellos van allí como muy concienciados y hablando, ¿no? Incluso habla de cuando hacía 7 años le había convencido y tal, porque era una forma de decir las cosas, y en el momento que están allí surge el conflicto, que tiene un paralelismo en las reglas que has dicho, resulta que son incapaces de posicionarse con la misma contundencia moral que lo han hecho frente al acontecimiento histórico, ¿no? Porque el hecho es de que, bueno, pero sí, ahora mi objetivo se va a haber perdido un poco, ¿no? Y porque al final, pues, tampoco a lo mejor nos tenemos que involucrar nosotros en esto, ¿no? Entonces yo creo que hacer un viaje ahí también emocional importante y también de posicionamiento moral en el que finalmente decide pues incluso acudir a la llamada de esta señora que tenía a su hija en peligro, ¿no? Y después, si me permitís, de lo que estabas diciendo, yo creo que, y lo digo además honestamente, cada uno después en las elecciones lógicamente hará lo que crea. Yo creo que tenemos problemas a los que nos enfrentamos independientemente de la ideología que tengamos y de los partidos que estén ahí. Quiero decir, no deberíamos estar hablando si los servicios públicos, o el agua en este caso, son de un partido. No, es que yo creo que estamos cometiendo un error cuando intentamos verlo de esa manera. El problema de la escasez del agua, el problema de la pobreza, el problema de la sostenibilidad medioambiental, de la contaminación, de la salud, es un problema que es transversal, nos va a afectar a todos independientemente de lo que decidamos o de cómo queramos vivir. La cuestión es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a defender, juntos y juntas, y desde luego yo creo que más allá de partidos. Decía, la Agenda 21, que es algo que es un acuerdo internacional, rige independientemente de quién gobierne, y debería ser así. ¿Por qué? Porque no vamos a tener alternativas. Tendremos que pensarlo, que es una cuestión más de la humanidad, más de la sociedad, y no solamente en este caso de Valladolid, en nuestra provincia, que tenemos un problema con el agua con la comunidad de regantes, o de la comunidad de Castilla y León, o de España, o de Europa. Es que es un problema al que nos vamos a enfrentar y que va a generar otra serie de problemas que nos van a afectar a nosotros también. Es decir, esto es un macrosistema en el que lo que se mueva en el otro lado del planeta, aunque creamos que no, sí que va a tener efectos sobre nosotros. Entonces yo creo que al final lo que tenemos que tomar es conciencia de que los retos a los que nos enfrentamos al día de hoy y de aquí hacia el futuro lo van a ser de manera transversal, y lo que hay que hacer es intentar encontrar las oportunidades en resolver esos retos, que las habrá también, ¿no? Yo creo que eso es un poco a lo que nos enfrentamos ahora. El cómo cada uno lo hace, bueno, yo creo que ahí pues es lo que pasaba antes. Hay gente que ve que el problema está aquí y se involucra en la solución ya, y hay gente que hasta que no le cae encima el problema, pues bueno, forma parte también del mosaico que es la sociedad, pero yo creo que lo importante, lo primero, es la toma de conciencia de que los problemas nos van a afectar, estemos donde estemos, o tengamos el dinero que tengamos, la educación que tengamos, o votemos a quien votemos. Yo también quería hablar. Sí, yo creo que es más fácil que te unas, ¿no? Porque hasta cierto punto, hasta el final, cuando viste la película, que te unas con otros cuando hay una necesidad muy sentida, ¿no? Y es tangible. Ellos están cogiendo agua y ese agua se la van a quitar a alguien. Ahora nosotros es más difícil porque damos al grifo, es más difícil que tomamos conciencia. Luego esta la agenda que dices del 21 y la 30, pues quizá hay que hacer más pedagogía porque la desconocemos, porque no sabemos las consecuencias, porque se nos están... Es más sutil, antes era más directa, tanto la agresividad de la conquista y por lo tanto la respuesta, como en Bolivia, y ahora la violencia, todo es más indirecto, como se meten los grandes lobbying para meternos por un lado o llevarnos una dirección a otra, y es más difícil. Quizá hay que hacer más pedagogía desde todas las instituciones o desde otros sitios, porque no nos rebelamos, porque no es una necesidad tan sentida, porque seguimos dando al grifo y tenemos agua, ¿no? Sí, yo te quería preguntar, porque desconozco mucho de vuestra ONG, a qué os dedicáis, qué pretendéis con estas proyecciones, independientemente de que pienso que el cine sí que sirve para concienciar a las personas, pero qué acciones concretas esperáis
de estas proyecciones o de que nosotros seamos capaces de hacer algo, porque he asistido a varias sesiones de estas en distintos años y la verdad no he visto proyectos concretos que se hayan llevado a cabo para decir como consecuencia de que he visto esto voy a saber si soy capaz de colaborar en algo. No lo he visto. ¿Tenéis una pretensión de conseguir algo? Vamos a ver, ojalá se formase, digamos, cada vez que una persona asiste no solo a una actividad de cine, sino a una charla, etcétera, se origine un grupo de trabajo que dé lugar a un proyecto concreto. Ojalá. Las pretensiones de este ciclo son muy humildes. Otra cosa es que de pronto aparezca un montón de gente y quiera trabajar sobre algo en concreto. Entonces, a partir de ahí se puede hablar de objetivos mayores, pero la idea de este ciclo en concreto era tener la posibilidad de, en este caso, ver 3 películas que trataban 3 temáticas distintas, todas ellas basadas en hechos reales y en lugares distintos del mundo, donde se veía, en primer lugar, una clara vulneración de los derechos humanos, y en segundo lugar, ver cómo esa vulneración de los derechos humanos también repercute sobre nuestro mundo, que muchas veces vive ajeno a cuáles son las causas de por qué ocurren determinadas cosas en Bolivia, en Kenia, en Argentina, etcétera, etcétera, por nombrar los 3 países en los que han estado desarrolladas las temáticas. Entonces, evidentemente luego ya depende de cada uno individualmente cómo quiere tomar partido. Yo creo que lo primero es tomar conciencia sobre este tipo de problemáticas, poder discutir en común y a partir de ahí, si esas personas que discuten en común quieren llevar a cabo un proyecto en concreto, bienvenido sea y ojalá, pero claro, nosotros no podemos, como organizadores de este ciclo, venga, ahora necesita y venga el DNI. ¿Qué objetivos tiene vuestra ONG? Bueno, nuestra ONG en concreto, aparte, digamos, de esta... Saber qué son esas siglas que... Vale, eso está bien. Vale, nuestra ONG trabaja en el campo de la cooperación al desarrollo en general. En concreto, apoya a los proyectos de acción social, de apostolado social, que se llama, de los agustinos. En concreto, ahora mismo se está financiando la construcción de una escuela en la selva amazónica. De hecho, tiene una relación directa con la temática de esta película, en el sentido de que, por un lado, esa construcción, la financiación de esa construcción de esa escuela en la selva amazónica, lo que nos está poniendo en contacto es con la realidad que existe en el Amazonas. Primero, no solo con la cuestión de la educación, sino con la cuestión de la vulneración de la población indígena respecto, por ejemplo, a su hábitat. Diferentes empresas petrolíferas han entrado de lleno en la selva y están vertiendo el petróleo en el río, y eso está impidiendo que desarrollen su vida de forma normal y, digamos, de forma digna, mejor dicho, ¿no? En el sentido de que, como vemos, el agua no solo es algo que sirve para beber, sino que también es el lugar, en el caso del Amazonas, donde se obtiene la mayor parte de alimentos, en este caso pescado, y también es un elemento esencial para la higiene. Si esa agua está contaminada, pues estamos hablando de que esas poblaciones están destinadas o a moverse del sitio o a extinguirse, si se mantienen en ese lugar. Eso por un lado. Y luego también está la cuestión de la defensa en este caso, nosotros trabajamos directamente, la población directamente beneficiada de la construcción de esa escuela y demás, es una población que es la de los Kukama, que es una de las tantas poblaciones indígenas que existen en el Amazonas, y otro de los objetivos alrededor de la construcción de esta escuela es el de la defensa de la cultura Kukama, para que no desaparezca, porque en muchos casos ese tipo de culturas, al no haber políticas públicas en esos países de defensa, digamos, de lo que ha sido la cultura tradicional de las poblaciones que han existido allí de forma ancestral, etcétera, pues si no hay políticas públicas que protejan eso, pues esa cultura va también a extinguirse. Es una pérdida de riqueza cultural para ese país. Y luego, en lo que es Valladolid, hay 2 líneas. Una es el trabajo en inclusión social y otro es la parte de participación juvenil. La de inclusión social, pues existe, digamos, en Valladolid, en concreto aquí, en estos locales parroquiales, una actividad semanal que es de apoyo escolar a personas
a estudiantes que tienen, digamos, que están en riesgos de exclusión social, pertenecen a familias desestructuradas, etc. Y luego, por otro lado, en la parte de participación juvenil, pues realizamos este tipo de actividades de sensibilización sobre cooperación al desarrollo y también organizamos un campamento de verano, por ejemplo, que también tiene un trasfondo de sensibilización sobre cooperación al desarrollo y demás. Entonces, digamos, es una visión global de lo que hace esta entidad en concreto, que a su vez también colabora. ¿Financiáis ese proyecto de allí de la Sénola? Claro, exactamente. Hay diferentes actividades que se realizan durante el año que sirven para recaudar fondos que van destinados a la construcción de ¿Cuántas personas hay allá? Pues mira, luego voy a ceder la palabra a José, que está allí detrás, que es el vicepresidente de la entidad y que ha estado el verano pasado allí, que puede daros más información al respecto. Pero vamos, yo no he estado allí, no sé cuántas personas hay en concreto. ¿Había otro? Sí, bueno, hay una página web, no sé si aparece ahí, encontrar más información. El nombre también, que nos explica, bueno, el nombre viene de Filipinas, Cebu es una de las islas de Filipinas, donde está la ciudad más grande después de Manila, donde se conserva el Santo Niño. Bueno, hay una leyenda de una imagen del Niño de Praga que se encontró allí después de que lo llevaran Magallanes por parte de los españoles, que está en la cúspide de la fachada de esta iglesia. Ese niño que se ve ahí desde fuera, si os queréis fijar, pues se ve. También un poco por explicar el origen del nombre. Y bueno, no sé si alguien iba a decir algo por ahí, ¿no? Sí, yo quería decir, habéis hablado del paralelismo que había entre la época colonial española, por ejemplo, con los indios, y el actual de la explotación del agua por esta multinacional. Y aquí hay ese paralelismo, pero hay algo mucho más grave, y es que en aquel momento España invadió y les masacró totalmente, y el pueblo se rebela contra el que le masacra, ¿no? En cierto modo, en la medida que pudieron. Aquí, en cambio, hay una invasión de una multinacional que se quiere apoderar del agua, y lo triste es que los propios poderes de ese país son los encargados de masacrar a sus ciudadanos. Y si en ese caso tuvieron éxito, es porque la protesta social fue tan fuerte que se asustó el propio gobierno. Aquí hemos tenido, seguimos todavía, nos siguen explotando, pero vivimos una sociedad muy cómoda y no tenemos las narices de oponernos a lo que están diciendo los poderes públicos. Es lo que quería decir en ese sentido. Luego, en otro sentido, que decía, dicho antes, que no hemos sabido nada, pero me ha preocupado mucho que se están vendiendo manantiales a los chinos, por ejemplo. Algo que yo no entiendo, porque si quieres sacarte un pozo en un sitio, tienes que solicitar a la Confederación Nacional de Uraní, lo más probable es que no te lo den siquiera. ¿En qué medida hay alguna parte actual los gobiernos, los políticos de este país para evitar eso? Porque considero que es una salvajada. Pues, respondiendo un poco a eso, la verdad es que la primera cuestión es la de que la ciudadanía, como pasa también con ellos, tome conciencia de que el agua es nuestra, porque el agua no se da en los manantiales o se da en los ríos. Hasta ahora no había necesidad de plantearse si había una propiedad, al margen de lo que son las comunidades de regantes y todas las organizaciones, que además muchas de ellas son milenarias incluso, que son la forma de organizar el uso del agua para la comunidad, bien sea el pueblo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo sin querer entrar tampoco en muchas cuestiones que pueden tener un fondo más político, os comentaré que, por ejemplo, sabéis que el caso de remunicipalización de agua de Valladolid, que era el término de una concesión y que se plantea siguiendo la estela de otras muchas ciudades como París, como Nueva York, como muchas ciudades en el mundo, que se plantea precisamente eso, que hay un asedio por parte de empresas especialmente asiáticas en comprar y en explotar las concesiones de agua. Os diré que, si no recuerdo mal, Soria, por ejemplo, la concesión del agua la ganó una empresa coreana. A mí, no sé vosotros, pero sí me preocupa que una empresa coreana vaya a gestionar el agua de Soria. Bueno, el agua hasta ahora nuestra estaba gestionada por unas empresas que son empresas de otras empresas, pero de un gran grupo que se llama Canal 2 Red, que prácticamente tenía el agua de París también, tiene el agua de Barcelona, en fin, tiene la gestión de muchas aguas. Eso lo que genera un monopolio sobre el control de muchísimas cosas, desde los análisis químicos del agua
hasta el control de qué pasa cuando hay una sequía, quién tiene las prioridades, quién no las tiene. Es verdad que en España, por suerte, tenemos las confederaciones hidrográficas, como la del Duero, como la del Ebro, que de alguna manera son las que de manera ya tradicional ponen una serie de normas, pero que estas también están expuestas a las privatizaciones. Fonbella, si no recuerdo mal, ha sido la última que he leído, que ha sido adquirida por un grupo chino. Entiendo que el legítimo derecho de una empresa es hacer negocio, pero cuando se hacen negocios con bienes esenciales como es el agua o como es la sanidad, a mí me preocupa bastante, que es lo que creo que decías antes. Y quería ir al caso de Valladolid, en el momento que se plantea de manera además absolutamente legal y con informes de todo tipo, porque no es tan fácil remunicipalizar el agua, o sea, hay que tenerlo muy claro, que cumples todo el programa legal. Pues el Gobierno de España en el 2018 en el presupuesto sacó un articulito, si no recuerdo mal, el 34B, que precisamente lo que hacía era sentar las bases de una manera enmascarada para que fuera imposible remunicipalizar el agua, es decir, que las ciudades no pudieran decidir por sí solas remunicipalizar el agua y abrir la puerta de facto a las privatizaciones de las grandes empresas. Que digo, que es legítimo y creo que hasta cierto punto con algunas cuestiones, no con todo. Entonces, eso da cuenta de cuál es la tendencia un poco, porque detrás de todo eso los grandes grupos, como decía, son grupos chinos, que son grupos asiáticos, ahora fundamentalmente. Entonces, por suerte, ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha tumbado ese artículo y ya no va a ser más así, pero no sé si sabéis que Valladolid, con su proceso de remunicipalización, ha estado inmerso ya en 5 juicios, entre otros contra el propio Estado, y luego ha sido el Tribunal Constitucional el que ha dicho que no se podía hacer eso porque hay un derecho legítimo y que está reconocido por la Constitución, que en este caso es el derecho a decidir cómo quiere gestionar un bien público, que es el agua. Pero no es algo tan asombroso, que decir, efectivamente está más cerca que pueden pasar ese tipo de cosas, y efectivamente el problema es que cuando llegas a un parlamento, desgraciadamente, se politizan este tipo de cuestiones. Y yo lo que decía antes es que al margen de todo creo que deberíamos tener conciencia, y sí me parece que una película como esta, o el charlar sobre estas cuestiones, pero que cada vez se puede hacer más, sirven para tomar conciencia, porque cuando las cosas se politizan, desgraciadamente no siempre es en favor de... O sea, yo no voy a pensar mal, ¿no? Pero creo que muchas veces incluso, y lo digo por mí honestamente también, yo no he sabido muchas cosas sobre determinadas cuestiones políticas a nivel ese que estábamos hablando, ¿no? De estos matices jurídicos, hasta que no me he involucrado en un ayuntamiento como es el caso, ¿no? Pero entiendo que a otros muchos políticos les puede pasar, porque hay intereses que están gestionados y afianzados en nuestros sistemas y que son de orden supranacional, ¿no? Que tienen que ver pues, con esos intereses, por ejemplo, como el de las grandes corporaciones. Hay muchos casos y no os podéis imaginar lo que ha sido el proceso concreto de Valladolid, la batalla legal que ha habido contra la empresa, una empresa que ya no tenía la concesión, o sea, que es que no se le quitaba una concesión, que es que se acabó su contrato y, lógicamente, se abrió un proceso en el que o se abría a la concesión de otras empresas, que hubiera podido llegar una empresa china, una empresa asiática o una empresa de saber qué, o a un proceso de remunicipalización, pero el interés del agua debe ser muy grande porque ha sido bastante costoso. No, el interés del agua no, el interés del agua, el interés de la alimentación, todos los intereses posibles. Porque ya desde que toma la Comunidad Europea han estado expulsando a pequeños agricultores con problemas sanitarios que no eran tales, que se los inventaban. Y seguimos, lo que has dicho, tú no quieres pensar mal, pero yo sí que lo pienso. Yo estoy convencido de que los políticos que tenemos, los dirigentes que tenemos a nivel global son ya meros peleles, como eran los de este país que actuaban en contra de su propio pueblo, y aquí está ocurriendo lo mismo, y lo hemos visto hace 4 días con la protección que ha habido de la gente, que la han expulsado de las casas, que han dado dinero a los bancos, que nos han robado por todos los sitios, y no se ha hecho nada más que para favorecer a los de arriba. Y ojo, el tema importante me parece a mí, que yo creo que tiene que ver con el agua y tiene que ver con un caso similar a este, y no está tan lejano, lo acabas de decir tú, es el tema de los alimentos, el tema de la agricultura. Una agricultura que se ha quedado prácticamente, lo que son las grandes superficies, en manos también de grandes empresas y de multinacionales que controlan a través de
de empresas como Monsanto, que generan las semillas Terminator, que son semillas de un único uso. Antes teníamos las semillas de los tomates, de no sé qué, que las guardábamos y las volvíamos a recoger. Y el campesino, el agricultor, la comunidad de un pueblo tenía el control absoluto sobre su trigo y sobre las especies. ¿Cuántas especies han desaparecido de trigo, de tomates, de lechugas? Especies autóctonas preparadas para aguantar, por ejemplo, los fríos de Castilla o los calores de Andalucía, y ahora están en manos únicamente de las grandes empresas que controlan cuántas veces se pueden usar, que es una. Y la alimentación, que es, o sea, ahora mismo, con todos los problemas que se avecinan con la extinción del petróleo, que es inminente por lo que parece, inminente, estamos hablando de que eran 10-15 años de petróleo, significa que muchos de los alimentos que estamos consumiendo y que vienen de otras partes del mundo no van a poder llegar. Y si no tenemos tierras protegidas y cultivadas y la posibilidad de tener el control de las semillas, pues yo creo que en unos años, sin querer ser tremendista, aunque a lo mejor sí hay que serlo, tendremos también un problema con nuestra alimentación. Yo lo que hacemos ahora mismo, lo que hacemos ahora mismo, por eso que has dicho, es que ya un agricultor no solo tiene que comprar los abonos, tiene que comprar la maquinaria, tiene que comprar las propias semillas para ponerlas, todo lo compra. Y todo viene a expensas de cómo se lo quieran vender y al precio que se lo quieran vender. Por ahí hay otra intervención. Sí, yo quería hacer un apunte en la película. Hemos hablado mucho de dos partes, ¿no? Los indígenas y los españoles que llegan, y creo que, no sé, no hemos mencionado mucho la multinacional que viene a por el agua, que si no me equivoco en la Red del Agua en Bolivia, parte de esa multinacional es española. Y sí, y hablamos mucho como víctimas de este sistema globalizado, ¿verdad? Pero también estamos siendo cómplices de esto. Nosotros como españoles nos estamos beneficiando de que hay empresas en América Latina, por ejemplo, expoliando los recursos de esa otra gente, ¿no? Y ahí creo que una manera de tomar acción en esto es con el consumo, y que no lo hemos mencionado hasta ahora. Nosotros con cada cosa que consumimos estamos financiando esa guerra del agua en Bolivia, cada botella de agua que compramos, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay que tomar mucha conciencia. Cada vez que vamos al Mercadona estamos haciendo un acto político y estamos financiando a Monsanto y estamos quitando al pequeño agricultor del campo. Eso. Un apunte. Gracias. Me ha llamado la atención cuando están discutiendo, presentándose cuando están discutiendo que están haciendo lo mismo los de la película, los de allí, con pagar el salario, ¿no? Si le estáis pagando tal, y dices, pues es que estáis haciendo lo mismo, que muchas veces en la sociedad estamos criticando siempre lo que pueden hacer los responsables, los gobernantes, pero a pequeña escala cada uno, igual que has dicho tú, estamos haciendo un pequeño... a otra escala estamos haciendo lo mismo. Y claro, es concienciación de decir, el agua que uso yo, cuando abro el grifo, cuando bebo, cuando riego plantas, cuando... No sé cómo decir. Pues yo como profesora pues lo intento hacer, pero hay muchas cosas que el día a día es cambiar rutinas y comportamiento. Y respecto a lo del cambio climático, yo estoy comprometida con hubo mesas redondas hicimos hace 2 años el cambio climático, y es que hay muchos países que ya están tomando medidas, y España vamos siempre vamos muy despacio, ¿no? Y entonces yo creo que esos países los hacen, porque en realidad ya nos hacen falta 2 Españas de agua este año, estamos estas décadas, dentro de poco serán 3 Españas de agua. Entonces, no sé lo que decían, hasta que no veamos que tengamos que ir a por agua o pasemos no nos movemos, estamos muy
muy tranquilo. Hombre, hay que tener en cuenta que hemos pasado de que la lucha del cambio climático era un cuento chino a que hay un acuerdo que es la lucha contra el cambio climático que ha sido suscrito por todos los países, aunque no lo cumplan. Y la verdad es que sí que es bastante preocupante, porque al final parece que, es lo que te voy a decir antes, ¿no? Que como funcionamos también un poco con esquemas, con modelos, con estándares, desgraciadamente, que son inevitables, ¿no? También es humano, pero tenemos asociadas determinadas preocupaciones o determinados compromisos también a determinados grupos sociales, ideológicos o de influencia, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en el que no tenemos más alternativa, o sea, o damos el paso o no lo damos. Por ejemplo, cuando se toman decisiones en Valladolid de cortar el tráfico, pues a mí me da bastante pena que hay mucha gente que protesta pensando que eso es una guarrada que le quiere hacer los políticos. Pues no, mire, es que yo creo que es bastante más importante y no estamos tomando conciencia de lo importante que es. Y efectivamente ya en muchas ciudades europeas, en muchas ciudades del mundo, porque es sorprendente, yo muchas veces cuando empiezo a buscar datos, pues vengo también de etnocentrista y me pienso que los países más adelantados están siempre en Europa. Pues no, porque ahora mismo en Latinoamérica hay muchísimos países y muchísimas ciudades que están siendo también muy beligerantes y que podríamos tomar ejemplo de ellos. Sin embargo, como están en el otro lado, no los miramos con la misma mirada de igualdad porque pensamos siempre que tenemos esa cierta superioridad europea, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que tomar medidas y tenemos que tomarlas ya. Y hay que concienciarse porque estas medidas exigen, por un lado, recursos económicos y necesitan mucha voluntad política. Y la voluntad política no puede estar desvinculada tampoco de la acción que decís antes de la ciudadanía, que es la primera que tiene que estar interesada y exigir a los políticos y a los representantes el cumplimiento y sobre todo la salvaguarda de lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales. El derecho a la salud lo es de todos independientemente de dónde vivas y de las condiciones que tengas, o el derecho a la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que quizás no nos hemos dado cuenta, pero tenemos un periodo de tiempo no muy largo en el que o nos volcamos o no vamos a conseguir salir adelante. Hace poco asistí a una charla de un señor que no me acuerdo muy bien cómo se llama ahora, la verdad, pero me dejó impactada porque era pues una persona muy comprometida, además en diferentes proyectos, incluso algunos de ellos de orden religioso y demás, ¿no? En el tema sobre todo de la sostenibilidad, ¿no? Y él trabaja también con empresas y dijo claramente que, porque claro, parece que existe un prejuicio con la empresa. Bueno, es que la empresa tiene que empezar a cambiar también de mentalidad y cultura, porque su supervivencia y su legítimo derecho de beneficio también tiene que estar vinculado a los recursos de los demás. Es decir, no hay que tener ningún prejuicio, es que las empresas o empiezan a cambiar también su mentalidad o no van a encontrar posibilidad de negocio. Es decir, no está en discusión si la empresa es legítima o no. Yo creo que está claro que lo es en cuanto que no explota y demás, pero que tiene que empezar también a preservar el planeta. Estamos hablando del tema de los plásticos, no sé si habéis visto algún documental, pero eso es una de las cosas que más me ha impresionado en los últimos meses, ver todos estos documentales que están saliendo de cómo está el fondo marino de plásticos. Es impresionante, pero ¿dónde vamos? De verdad, no nos hemos dado cuenta de todo esto. Entonces, decías tú antes, bueno, pues un pequeño acto como este de concienciación, pues yo creo que sí que tiene su efecto. Lo que pasa es que es verdad que tendría que haber muchos más y la sociedad debería estar hablando de esto quizás y no de otras cuestiones. Yo creo que estas son las cuestiones importantes. Ese es el problema, es que el adoctrinamiento que tenemos desde arriba, viendo las estupideces que nos ponen en televisión todos los días, no te da idea. Entonces, es imposible. Habláis de la Agenda 21, yo confío poquísimo en la Agenda 21 y todo lo que sean decisiones que vengan de arriba. Cuando yo estaba estudiando hace ya más de 45 años, apareció el protocolo de Kioto para luchar contra los problemas medioambientales. ¿Y qué coño, perdón la palabra, se ha hecho desde esa época hasta ahora? Reunirse los políticos 40 veces por ahí, en 40 sitios diferentes, y desde arriba no se hace nada absolutamente. Como no tomemos conciencia la gente, el ciudadano, y exija de verdad, es imposible hacer nada. Y lo de las empresas les importa preferirnos todo, les importamos preferirnos nosotros el medio ambiente y todo lo que tú quieras, van a ganar dinero. Y si no lo pueden ganar aquí y nos matan a todos nosotros, ya tienen bastantes consumidores en China y en India por ahí para seguir. Entonces somos los propios ciudadanos los que de verdad exigimos a los políticos que cumplan con lo que han dicho, no con lo que han dicho siquiera, con mucho menos, porque el problema que tenemos aquí es que vamos a votar como casi borregos todos,
cada 4 años y luego somos incapaces de exigir a los políticos que hemos elegido que cumplan con lo mínimo que tenían que cumplir. Mira, yo voy a decir una cosa y creo que los ciudadanos tienen que exigir a los políticos y los políticos tienen que cumplir sus... Pero al final no es... Lo digo porque será fatal, ¿no? Pero yo soy ahora político, pero no es que tú estés aquí y el resto del mundo está aquí cuando tú estás en una institución. Es que no debería ser así. Es que debería ser de otra manera. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que cambiar. Y la otra cuestión, porque hay que decir, es que uno es ciudadano sobre todo, y entre todo. O sea, no es que sea un político. Estamos hablando también de los que toman las decisiones en las grandes alturas estas de las que no nos enteramos ni la mitad. Y luego, por otro lado, creo que tenemos que hacer también, tenemos que imponernos la obligación también un poco de informarnos. Porque es verdad que el panorama es bastante desolador, pero yo también creo que quizás haya más esperanza de la que pensamos. Porque muchas veces, si nos pusiéramos a hablar ahora, por decir algo, ¿no?, de Valladolid, de cosas que se vienen haciendo y que nos colocan dentro del resto de España como una ciudad con un camino hecho por la sostenibilidad y muchas cosas, quizás de las primeras posiciones, no os lo creeríais. Y son medidas, y voy a decirlo honestamente, que no solamente se han tomado en esta última legislatura, sino que muchas de ellas también vienen de antes. Hablamos de la Agenda 21. La Agenda 21 es algo muy local. Es algo que se establece con los colectivos de la ciudad, con los políticos y con todas las entidades y las asociaciones. Y puedo dar fe de que es algo que viene funcionando desde hace ya unos cuantos años. Y, por ejemplo, no sé si sabéis que somos una de las ciudades de España que cumple las mayores garantías de recuperación de CO2. A través de hay un programa que es la huella de carbono, que tiene que ver con la cantidad de vegetación que tenemos. Bueno, pues Valladolid es una ciudad que hace ya muchos años es la única de España y de las pocas de Europa que tiene el máximo de garantías de que estamos recuperando todo ese CO2 que estamos perdiendo con las emisiones de los coches y tal, las estamos compensando con que, por ejemplo, hay una finca que se compró, que se está replantando y con todos los árboles que se han ido poniendo, es decir, bueno, a mí me parece que es más esperanzador, ¿no? que a veces hay algunas personas que tienen las cosas claras y aunque sea un trabajo que no se vea, pero el problema es que posiblemente este trabajo no llega a la ciudadanía o que, por ejemplo, se ha firmado una estrategia alimentaria con todos los pequeños productores locales de alrededor de Valladolid de productos agrícolas, ¿no? Que se está intentando, por ejemplo, que las escuelas infantiles, pero que casi todas ahora mismo están funcionando con comedores que fundamentalmente están consumiendo de los pequeños consumidores de Valladolid. A lo mejor no nos estamos enterando, que es verdad que son pequeñas acciones muy pequeñitas, pero si las superponemos todas, aparte de las acciones de otros muchos colectivos que no están vinculados al ayuntamiento o a las instituciones y que vienen haciendo su trabajo, el problema es que que quizás es mucho más grande de lo que pensamos, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que imponernos la obligación de informarnos qué estamos haciendo y qué más podemos hacer. Sí, pero si me permites una observación. Si hacemos un planteamiento general, todo es mejorable, eso es evidente. Yo creo que el sistema es el que tú dices, pero creo que es muy importante la política preventiva, y creo que la política preventiva en este país no se suele llevar a cabo. Por ejemplo, en el tema de las semillas, que es un tema muy sugerente y muy interesante. Llevamos años dejando de cultivar las tierras para financiarnos en base a unas ayudas europeas que han estado viniendo durante años y que nos han convertido en cultivadores de subvenciones. Todos nos hemos ido a las tierras. Ahí están abandonadas y como resulta que lo que se subvenciona es el girasol, plantamos girasol, que da pena pasear por el campo y ver girasol porque no se puede girasol. Lo que se está buscando es la rentabilidad monetaria que viene de la Comunidad Económica Europea. Yo creo que eso es un fallo de los ciudadanos, que se acomodan fácilmente a esas políticas fáciles, pero también de los políticos, que son los que de alguna manera están representándonos, son a los que hemos votado, y que creo que por lo menos de esa política preventiva, que creo que es muy importante, han hecho una dejación bastante clara, que vamos a decir de los alimentos y de las grandes superficies, la destrucción de empleo por consentir que vengan sobredimensionándolas además, porque Valladolid no da, Valladolid por las grandes capitales no dan para tantas grandes superficies. Cada vez hay más, cada vez se destruye más el pequeño comercio y al final el saldo es claramente negativo para la ciudad, porque evidentemente se destruye mucho más empleo que el que se crea. Pero yo creo también, y en esto voy a ser un poco crítico con la postura generalizada,
Creo que hay que ser idealistas, creo que hay que pensar en el futuro en positivo, pero creo que hay que dar alternativas. Y sinceramente creo que no se están dando alternativas. Decía con mucha razón que cada vez que compramos en Mercadona estamos haciendo acto político. Todos los actos de la vida son contratos permanentes. Si yo compro algo, estoy formalizando un negocio político y me desentiendo del beneficio de Mercadona de cualquier otra entidad. Pero lo que está claro es que si al empresario, que habrá que hacerle cambiar un poco la filosofía, no se le deja obtener un beneficio, no habrá empresarios. Y como no habrá empresarios, no habrá empleo. Y como no habrá empleo, tendremos un problema mayor. Y es que no podremos perfeccionar esos negocios políticos porque no podremos comprar agua, porque no hay empleo y consiguientemente o creamos un sistema de prevención social o de ayuda social que es muy difícil si no hay recursos, porque antes decía, me parece que lo decías tú, ese paralelismo que hace la película, que es muy interesante, cuando el político, que supongo que será el alcalde de la ciudad, dice, pero oiga, esto y tal, pues no estoy muy de acuerdo, porque el agua y tal, dice, pues ustedes están pagando lo mismo que lo que se paga aquí. Dice, claro, es que tenemos ese presupuesto, y el político dice, pues eso nos pasa a todos. Y evidentemente al final, con esto lo que quiero es bajar un poco de la nube, que creo que hay que estar en la nube, porque creo que hay que ser positivo y se construye desde las nubes. Hay que tener ideas, hay que tener ilusiones, porque son las ilusiones las que mueven el mundo. Pero claro, tampoco conviene perderse, porque la vida tiene un funcionamiento que es así, que las películas se ven muy bien, sin que esto sirva en absoluto para patrocinar ni para aplaudir ninguna de las acciones que se ven en la película. Ni hace 500 años ni ahora. Pero lo cierto es que el mundo hace 500 años funcionaba así, lamentablemente, pero es así como funcionaba en todos los países, no solo en España, y ahora pues se produce un poco así. Las grandes multinacionales acaban interviniendo y es verdad que todos tendremos que hacer algo, porque todos tenemos la obligación de defender lo nuestro y porque todos estamos en la obligación de defender los servicios públicos y los derechos fundamentales, pero se nos va de las manos. Esa es una labor más del político y de esa política preventiva que tiene que hacer, que nosotros podemos salir a la calle, podemos hacer grandes sentadas, ocupar la Plaza Mayor durante meses, no dejar entrar ni salir tráfico, pero eso solo está en el campo de las ilusiones y la política es un campo real, es un campo práctico. Quiero con esto decir que la queja está muy bien, que yo la aplaudo, que me sumo a ella entusiastamente, pero creo que hay que ser también un poco realistas, ver lo que hay, ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y por cierto, en el tema de los manantiales, que creo recordar de hace muchos años que estudié que el agua es siempre un bien de dominio público, se vende no el agua como tal, lo que se vende es la gestión. Si la compran los chinos, que me parece fatal de la muerte, porque las aguas tienen que ser españolas, pero al final, un poco, y quiero que se me entienda lo que digo, es lo mismo, porque es la gestión del agua. Sobre todo si son pequeños manantiales. Ya si estamos hablando de municipalizar el Servicio General de Aguas de Valladolid es otra historia porque nos afecta mucho. Pero Fonbella lo que hace es embotellar y vender a Mercadona, a Eroski y a las grandes compañías. Y el resultado de que sea chino, porque el manantial sigue siendo nuestro, lo que se está vendiendo a través de una concesión que es limitada en el tiempo es la gestión del manantial. El agua seguirá siendo nuestra, pero el resultado va a ser muy parecido. Entonces, pues hombre, se podrán crear políticas que sean más preventivas o que sean más beneficiosas para todos, pero hay que partir de la nube, pero poner un pie en la tierra con la nube, porque si no yo creo que se consigue por todos los campos, además. No sé si entre el público hay alguna intervención más, porque si eso os dejo una última intervención a las personas de la mesa redonda y por concluir, llevamos ya casi una hora debatiendo, es un domingo, supongo que querréis tener ahora vuestro tiempo libre, pues si queréis añadir algo más a lo dicho. Bueno, yo me gusta la intervención que has hecho porque tienes toda la razón, claro que sí, yo creo que el reto es, la utopía no es el objetivo, es el camino, uno tiene que funcionar con ella porque la está muy bien, pero luego hay que aterrizarla, y aterrizarla a veces es más complicado de lo que parece, pero sí que es verdad que tiene que ser voluntades juntas, o sea, que decir, las voluntades políticas y las ciudadanas también, porque puse el ejemplo de Valladolid de cortar el tráfico, porque claro, así dicho pues suena como un poco tal, pero efectivamente es que las soluciones son mucho más profundas y exigen mucha más contundencia, y no sé si como ciudadanos estamos preparados para esa contundencia, porque yo muchas veces cuando me alarmo digo, guau, pues es que habría que hacer cosas en España,
cambiar, para empezar, un modelo energético que es un modelo productivo, es decir, toda nuestra industria depende de eso, el campo depende de eso, un montón de cosas más, y no es tan fácil, porque cuando uno va a dar el salto, efectivamente, no puedes hacerlo a costa de darles el zarpazo a los empresarios, que es el que emprende, sino tienes que dar subvenciones y tienes que dar ayudas, pero es que al mismo tiempo hay que cambiar todo un engranaje y un sistema muy, muy complejo, y la verdad es que lo lamentable es que a ver quién le pone el cascabel al gato. Ese es el problema, pero ese es el reto por el que tenemos que trabajar. Y yo creo que no se trata de decir qué vale más la ciudadanía en la calle protestando o la conciencia de la gente o los políticos tomando decisiones. Pues yo creo que estamos en un momento en el que francamente lo que interesa es una sociedad entera haciendo política. Porque si no recuerdo mal, la política, y lo digo porque estudio filosofía igual que tú, la política es pensar cómo vamos a vivir juntos todos nosotros y cómo vamos a resolver los problemas. Esa sí es la política. Luego hay otros que tienen la representación, otros que tal. Entonces, todos juntos es lo que tenemos que pensar, en cómo aterrizar las soluciones. Eso está claro, claro que sí. Bueno, Pablo también ha estudiado filosofía, o sea que si quieres añadir, si quieres añadir algo al respecto. Bueno, yo como punto final también creo, al menos es un poco mi impresión, que es muy difícil no sentirse identificado con el protagonista de Costa, que al final, pues, siendo la persona que más miraba el dinero, más interés económico vería en toda la producción de la película y demás, experimenta esa profunda transformación. Yo creo que por lo menos yo me identifico con ese personaje fuertemente y creo que nos está invitando precisamente a imitarlo, ¿no? A sacar nuestro lado más humano, y aunque sea por una única persona, una niña pequeña, pues hacer lo que podamos. Bien, no sé, José, si quieres intervenir, hacer una última intervención, ya con esto terminamos. Por concluir el ciclo de forma oficial. Bueno, pues muy brevemente, si os parece nada, simplemente quería, por dar conclusión al ciclo de cine al que habéis asistido, bueno, pues en primer lugar darle el agradecimiento también a los padres agustinos, que son los que nos han cedido este espacio de reflexión comunitaria que hemos desarrollado durante estos 3 días. Como se preguntaba, creo que salía en el debate, pues el origen de nuestra ONG y qué labores desarrollamos. Bueno, pues nuestra vinculación va muy ligada a esta casa de agustinos. De esta casa de agustinos han salido pues más de 2000 misioneros hacia buena parte del mundo, fundamentalmente Filipinas, también India, también por ejemplo la zona de África en Tanzania y también en Perú. Y por eso nuestros proyectos, aunque no de manera exclusiva, están ligados fundamentalmente a la actividad de agustinos. El proyecto actual que nosotros tenemos está, como bien decía Miguel, en la construcción de una escuela en la Amazonía peruana, concretamente la ciudad de Nauta, muy próxima a Iquitos, que es un poco el origen de la cuenca amazónica. Nosotros trabajamos en 4 pilares muy diferenciados. El primero de ellos es la cooperación al desarrollo. El segundo de ellos, bueno, pues es la sensibilización, que es un poco el objetivo principal de esta actividad, que es, bueno, mover conciencias, despertar un poco esa sociedad que vosotros mismos habéis dicho que bueno, pues quizás en España estamos un poquito más dormidos que en otras partes del mundo. Bueno, quizás con estas aportaciones modestas y bueno, pues yo creo que cada vez más numerosas en la ciudad. Yo creo que estamos viendo también muchas entidades que están recuperando lo que es el Cineforum, la forma de establecer un diálogo en diversas temáticas. Trabajamos también desde el punto de vista juvenil y trabajamos también implicándonos en la integración social de chavales en riesgo de exclusión social. Son estudiantes normalmente de 14 y 16 años que están estudiando educación secundaria obligatoria. Y ahí también, bueno, pues ese origen de esa actividad también va ligado un poco a las dificultades que estos chavales se encuentran para continuar con su vida escolar, con su vida estudiantil, y bueno, pues pretendemos también darles un pequeño apoyo. También quiero agradecer la labor de Miguel y de Pablo, que son los 2 coordinadores de esta actividad. Creo que hemos cumplido con creces los objetivos que nos planteábamos en un origen. Y esto nos anima a seguir un poco, bueno, por esta línea, a hacer más propuestas ligadas a esta actividad,
contar también, agradecer también, como no, la presencia y la participación en las mesas redondas. Pues por aquí ha pasado, por ejemplo, representantes de la Coordinadora de ONGs de Castilla y León, también ha pasado el Consejo Local de la Juventud, en este caso también está Charo, bueno, pues también como representante del mundo político, vamos a decirlo así, aunque sí que planteabas yo creo que muy bien esa idea de que no estamos en una frontera, ¿no? que al final somos todos ciudadanos. Pero bueno, también quiero agradecer esa participación y como no también las aportaciones, todas las aportaciones vuestras. Yo creo que al final entre todos, bueno, nos hemos iluminado, nos hemos creado un relato de todas las historias que hemos vivido, de la historia en Kenia, de la historia en Argentina y finalmente pues también de esta historia que nos cuentan en el mundo boliviano. Y nada más que cualquiera de vosotros que se quiera implicar, que quiera echarnos una mano, encantadísimo. ¿Dónde hay que dirigirse o quién hay que dirigirse? Mira, yo creo que tienes aquí a los dos coordinadores de la actividad, los dos responsables, están a vuestra disposición y encantados, ya digo, de contar con más apoyos, con más voluntarios, con más gente que quiera sumarse a lo que nosotros estamos desarrollando. Y nada más, perdonadme la extensión, pero quería que conocierais también un poco más de lo que